Pois agora sí, pasaron ese par de minutos de cortesía e bueno, comenzamos sobre todo agradecéndovos estar aquí esta tarde, que é o primeiro día de verán e con estas temperaturas quere unha estar en calquera sitio que non sexa un lugar cerrado, a poder ser que sexa unha terraza con unha cerveciña fresca, pero que mellor ocasión que esta de estar aquí, de vernos aquí para falar de unha escritora que é Conchi Regueiro e da súa última novela, Las Alsacianas. Creo que este ano cúmplense 19 que coñezo a Conchi Regueiro e para mí é un placer e unha honra estar aquí presentándoa. Hai moitísimas cousas que dicir de Conchi, porque é unha escritora absolutamente prolífica. Ten tantas obras que podíamos estar aquí varios días, sería como la historia interminable de Ende, pero falando só da obra de Conchi, no? Porque Conchi, ante todas as cousas, é unha contadora de historias, e é unha... Vou falar en español, perdón. Ou me pasar o español, porque como o libro está en español, de pronto me vin que estaba aquí con un lío de linguas. Vale, Conchi es una hacedora de historias. Es una narradora prolífica donde las haya, y es una inventora portentosa también donde las haya, y no hay tantas, creedme, que escribe en 2 idiomas y cultiva casi todos los géneros conocidos y algunos géneros bastante desconocidos y otros que simplemente son de su invención. Pero sobre todo Conchi es más que nada conocida por su novela de ciencia ficción. Aunque, ya os digo, entre todos los géneros ha publicado los relatos de corte realista, aunque sea también un realismo con un toque antirrealista bien peculiar, ¿no? El género fantástico, como os decía, la ciencia ficción, la novela sentimental, como la que hoy vamos a presentar, ¿no? La novela rosa, y nunca mejor dicho rosa, dado que es, aunque podríamos decir la novela arcoíris, que también es un género que se está inventando a sí mismo, ¿no? E incluso la novela de terror. Y además, además de practicar, ¿no?, estos géneros que tienen siempre un toque personal y que siempre tienen ese algo que los hace estar ahí en un borde, en un límite entre fronteras siempre, entre géneros, o jugando a mezclar géneros, ¿no? Conchi, además, os dije que es una experimentadora absolutamente inconformista y que en su taller literario se dedica a la mezcla de géneros y también de formas literarias, de géneros, de subgéneros, pero además de formas literarias. Por ejemplo, su novela de ciencia ficción Reclutas de Guerras Invisibles, que es una novela del 2006, está escrita en forma de ucronía, un estilo o modo al que también se acerca en sus cuentos Erundina Salvadora, en la edición de 2008 de Fabricantes de Sueños, y El enemigo en casa, un relato de historias del Crazy Bar. Hay un poco también de ucronía, no exactamente en la novela de hoy, pero esto hace bastante Conchi, ¿no? Coge un momento de la historia, un momento de la historia real, por decirlo así, y de pronto introduce algo que cambia los acontecimientos de esa historia en los términos que sabemos que ha ocurrido, ¿no? Eso, Conchi Regueiro hace eso de manera sobresaliente, diría yo, ¿no?
En gallego, Conchi comienza escribiendo en gallego y así, creo, ¿no, Conchi? En 2002 publicas la novela Tempos agradables, que es una novela, digamos, realista. Es también un poco bueno, distopía, cronía. Sí, bueno, aunque también inmediatamente comienza, ¿no?, a publicar ciencia ficción y fantasía, y este otro género de fantasía para público juvenil, como un marciano en este mundo, que es un texto del 2004 y que, si yo no recuerdo mal, fue en la presentación de este libro donde nos conocimos, Conchi. En el 2011 publica O Tesouro das Ánimas e esta incursión en el género terror, dos novelas terroríficas, A herdanza do Marqués de 2009 e su continuación A cerna do segredo do 2014. Y si no me equivoco, aunque tal vez sí, porque yo soy sumamente despistada, este fue tu último en galego. Sí, sí. Desde el 2014. Hay que arreglar eso. Hay que arreglar eso. Sí, sí, sí. Bueno, en castellano publicó La estirpe de Tordón en 2005. Fue tu primer castellano, libro, sí. En castellano, sí. Que reúne dos novelas cortas y dos relatos. También publica su novela Vistas al río del 2007, con tintes sociales, seguido de La moderna Atenea y del 2008 y Los espíritus del humo del 17, que tienen en común el ser textos que combinan en esta cosa alquímica de Conchi, del alquimista en su taller, ¿no?, mezclando elementos de una pócima, de una receta que casi siempre le sale bien, ¿no?, que combina, os decía, la ciencia ficción clásica, de corte clásico, y la temática social de la España del siglo XIX, que yo creo que a estas alturas Conchi viene siendo como una especialista en el XIX, casi en los finales del XIX, primeras décadas del siglo XX, porque ahí ha ambientado varios de sus textos, ¿no? Y además, esto yo siempre lo pensé cuando la leía, ¿no?, a mí que me gusta la novela histórica, y pensaba, es asombroso lo bien documentado, lo bien que documenta Conchi sus historias. O sea, hasta los pequeños detalles que yo me pregunto, pero ¿cómo sabía que se publicaba ese casi pliego que, con un título, y que incluso a veces citas un número y una publicación? Y yo decía, pero ¿de dónde saca Conchi estos datos, ¿no?, que están tan offline o off record? Bueno, pues os decía esto, ¿no? Después, en Los espíritus del humo, en Los espíritus del humo del 17, como os decía, experimentas con estas formas muy poco habituales y muy difíciles, como son la ficción en segunda persona narrativa. Yo creo que textos en segunda persona narrativa hay muy pocos. Miro a un especialista en literatura hispanoamericana para que alguna hay, para que, si no recuerdo mal, yo el Supremo. Sí, ¿cómo es? ¿Cuál era esta? Bueno, pero bueno, pues y siempre introduce, a veces, en esto de introducir, no solo mezclar géneros, sino mezclar tipos de discurso distintos, ¿no? En sus novelas también introduce, ¿no?, fragmentos como entrevistas, el género entrevista, ¿no?, o el recurso a los correos electrónicos, o el recurso a ese subgénero literario que es el discurso periodístico, la editorial del periódico, de la revista. Inventa incluso todo un corpus de legislación ficticia, y tiene incluso, y bueno, no sé, digo tiene incluso, pero creo que podríamos seguir en y después de este incluso vendría incluso tiene también, pero bueno, tiene incluso una narración marcha atrás, o sea, una narración contada desde el final
hacia adelante, es decir, desde el final hasta el principio, ¿no? Como el cuento El punto canalla, que está incluido en una antología, Postales desde La Habana y otros relatos. También la obra de Conchi también está repartida, ¿no? Ciertos relatos de Conchi por varias antologías, entre ellas, por ejemplo, también antología de relato, el Dos Orillas, Voces de la narrativa lésbica, de la editorial Legales, en el que, fijaos, está publicada también ni más ni menos que Cristina Peri Rossi, ¿no? Toda una premio Cervantes, o sea, Conchi comparte ahí, está, ¿no? Rodeada por figuras de esa talla o de ese nivel en ese texto, ¿no? Y también quiero decir que también hay otro, o sea, esto de los textos compartidos, también está Las historias del Crazy Bar y otros relatos de lo imposible, que escribe en colaboración con Lola Robles, que es una también de las grandes o de las figuras imprescindibles cuando pensamos en la ciencia ficción española escrita por mujeres, ¿no? En fin, me faltan libros. Hace unos meses publicó una pequeña novela breve, ¿no? Que se tituló Iones en febrero del año pasado. Y en fin, aquí tenéis otra que no menciono ahí abajo, que se me olvidó mencionar, que alguien me lea el título, por favor. Que me encanta porque me suena la dama duende, ¿no? Me recuerda ese título. Y una también se pregunta de dónde demonios saca Conchi el tiempo, ¿no? Yo muchas veces cuando pienso en Conchi pienso que es como una especie, o sea, siempre pienso en la figura de la cornucopia, ¿no? Sí, que es esa figura que representa la abundancia, ¿no? El cuerno de la abundancia, que es el símbolo de la prosperidad y la afluencia. Conchi es excesiva, es afluente, efectivamente, y este era el atributo de ciertas deidades, ¿no? La afluencia, ¿no? La cornucopia, era el símbolo y atributo de ciertas deidades, como la fortuna, que era la diosa romana del destino. Todas las novelas de Conchi, sin excepción, están tocadas también por el feminismo, se conciben desde la mirada feminista, una mirada feminista al mundo, una mirada subversiva en las cuestiones que tienen que ver con el género, y yo diría que muchos de sus textos en realidad se mueven más allá del feminismo hacia una literatura que yo llamaría sin duda y sin ambajes literatura queer, ¿no? En fin, Conchi además ha participado en numerosos premios literarios, es decir, no solo escribe, sino que además ha participado como jurado en premios literarios. Y bueno, lo que nos trae aquí hoy es este texto, Las Alsacianas, del que le toca a ella comenzar a hablar ahora. Muy bien, muchas gracias, Bea. Bueno, gracias a Bea, gracias a Cartabón, gracias a todas y a todos los que estáis aquí hoy, como decimos, haciéndole la competencia a la playa. Bueno, este texto, como bien dice Bea, tiene una novedad, y es que escapo por las pocas veces que escapo del género fantástico, pero bueno, prometo que vuelvo enseguida a él. Es solo hay un caprichín. Y es como tengo comentado alguna vez para promocionarlo. Lo que pasa es que, claro, la gente parece que como que ha olvidado un poco de Graham Greene, cosa que me da una rabia horrorosa, que es un homenaje al tercer hombre. Y todo el mundo, ¿what? Claro, sí, yo creo que eso lo tienes que explicar. Sí, o sea, es un homenaje al tercer hombre. Sí, o sea, bueno, no sé. Bueno, además hasta si cogéis la playlist de la novela, que tiene playlist y todo, o sea, por código QR, porque bueno, estamos que lo tiramos, ¿no? Pues una de las canciones vais a ver que es la banda sonora original del tercer hombre, no la guitarrita, no, bueno, aquellas cuerdas. Es un homenaje al tercer hombre porque lo que pasa es que ahí tengo que tener mucho cuidado con los posibles spoilers. Empieza como una cosa para demostrar, para descubrir que bueno, que a veces la verdad, hay que buscar la verdad, y digo, cuidado, porque la verdad a veces no es tan guapa, ¿no? Vas buscando ahí una cosa ahí preciosa, a lo mejor pues es lo que te encuentres ahí una babosa, pero bueno, que es la verdad, ¿no? Que es lo que pasa en esta novela.
Graham Greene, no sé si aquí lo leyó alguien, pero se caracterizaba por unas novelas de intriga. Él escribía novela, el autor de género de intriga, de policíaco, de espías, ¿no? Pero sí que tenía una cosa que no tenían otros autores, que era una profundidad moral de los personajes. Y aquí, por ejemplo, es uno de los atributos, ¿no?, que tiene la novela. Bueno, modestamente, claro, a lo mejor compararse con Graham Greene es un poco por mi parte atrevido, pero sí que vemos que los personajes pues tienen una entidad moral, ¿no?, o una falta de entidad moral. La novela, como digo, fue una novela que se escribió Hola Bárbara, digo Hola Bárbara porque seguramente nos verá, es la editora de esa editorial, Bárbara Guirao, y entonces en un encuentro que teníamos virtual de todas las autoras, yo estaba con La Dama Triste, y dijo, bueno, porque de esta colección precisamente, esa editorial va por varias colecciones, y tiene la amarilla, que es de policíaca, tal, ¿no?, la verde es de narrativa general, ¿no?, así varias. Y entonces en esta tenía poquito, le decían, ay, Bárbara, tal. Esto dijo, no, yo estoy deseando que me manden algo de misterio y tal. Y yo, porque a mí si me lanzan un trapo así a nivel literario, pues yo entro, no puedo evitarlo, ¿no? Y dije, pues te voy a escribir, que no lo dije yo, porque claro, parecía como él, tal, ¿no? O sea, pues le voy a escribir una novela de misterio como Conchi me llamo. Y me puse con ella, porque además me acordé del Tercer Hombre, porque a mí es una historia que siempre me gustó muchísimo, la del Tercer Hombre. Curiosamente primero leí, que realmente es guión, pero luego novelizaron, leí la novelización y luego vi la película y yo, ostras, esto es lo mío, ¿no? Y entonces nada, pues le escribo esta historia. Y bueno, me puse a ello, aproveché unas vacaciones, que tuvo gracia, de que más cansada las vacaciones que de lo que me fui, ¿no? Porque estaba hasta las 4 escribiendo, me puse pero en plan estajanovista total, y en mes y medio tenía el primer borrador, investigando y todo, o sea, leyendo a toda leche libros sobre el desastre de Anual y tal, porque a eso vamos. Utilizo también otro episodio histórico que, bueno, hace poco, de determinado partido, que no quiero mencionar aquí, decía, bueno, es que tal, es un hito y tal, y tú decías, a ver, hijo mío, esto fue una desgracia que le tocó vivir en la historia de España, que mira, mejor, ¿qué quieres decir? ¿Qué lujo le quieres poner al detalle? O sea, no, fue de lo más horrible que debió, en la historia de España, mira que han pasado cosas horribles, debió de ser de lo más horrible que pasó, porque además, por si fuera poco, cuando se investigó, que llamaron a un general, estoy seguro que le mete ahí, tal. Pero resulta que el general, un tío honrado que se puso a investigar de verdad. El general Picasso era un tío totalmente diferente a lo que había en aquella época. Estaba en la Sociedad de Naciones, era un tío cosmopolita y tal. El tío empezó a investigar de verdad. O sea, horror. Para descubrir lo que ya lo sabía, era Vox Populi, ¿no? Que era, se lo habían montado así los mandos y oye, que se murieron por el camino 10.000 personas, bueno, que tampoco. A mayor gloria. Exactamente. Y era un tema que me apetecía, pero bueno, claro, es un tema curiosamente que es un tema muy masculino, digamos, porque realmente el desastre de Anual fue eso, de pobres chavales que los mandaban allí en alpargatas, sin instrucción militar, con fusiles viejos, y oye, ahí te apañases, ¿no? Y bueno, pues el apañarse era morirse, ¿no? Directamente, o que te sacasen las tripas o que te volasen la cabeza, no había más elección. Pero bueno, apetecía volverlo a mencionar, porque además es un caso, el típico ejemplo de corruptela generalizada, del primero al último. Y sí que me apetecía, ¿no?, mencionarlo. Y entonces, fondo de novela histórica, como veis, ¿no? Esto se presenta como una novela histórica, pero... Claro, pero dije yo, bueno, voy a escribir entonces también una historia de amor y empoderamiento, ¿no? Bueno, no lo dije, pero luego a la final pues te vas dando cuenta, ¿no? Porque hay la historia esa de Almudena y de Matilde. Por cierto, que si vais al Instagram del editorial veréis a Matilde hablar. No sé si lo viste. Pues sí, una de las editoras, de las que están en la editorial, se hace pasar por Matilde. Me llamo Matilde Bernard, está allí toda ufana, ¿no? Y sí, lo hace genial, ya le dije, si hacemos la película yo voy a exigir que vayas tú de Matilde. Ya quien venga de Almudena me da por saco, pero ya tú de Matilde vas, vamos, como si tengo que pagar yo la diferencia del salario o lo que sea, vamos. Y eso.
a lo que íbamos, pues es eso, cogimos la historia de Almudena y son dos, realmente no dejan de ser dos personajes que seguramente en aquella época serían abundantes. Por un lado, la solterona, dices tú, la solterona, o sea, una tía de 35 años, que hoy en día estás bueno, eres un pimpollo, claro, o sea, y en aquella época con 35 años, abandonada por el novio, pues eras una muerta civil realmente, o sea, no eras nada, eras menos que cero, ¿no? Y por otro lado tenemos a Matilde, que pues sería esos nuevos tiempos que llegan. Pues es una chica que ya ha conseguido estudiar en la universidad, sería de las primeras promociones, porque realmente no hacía nada, que había empezado a dejar. Sería de las primeras que ocuparon usuarias de la residencia de señoritas, otro proyecto maravilloso que hubo feminista, ¿no? Con María de Maeztu. Y ya, bueno, una chica que ya trabaja en un diario, aunque le toca un poco ir de chica para todo, ¿no? De secretaria y tal, como sería un periódico ya más progresista, como era el Heraldo de Madrid, que era un periódico progresista, ¿no? Lo que había allí, que por cierto tuvo muchos problemas cuando llegó Primo de Rivera. Eso que se habla de la caoba fue real, ¿no? En la novela se habla, Primo de Rivera, pues había tenido una historia, había ido al juez que iba a encausar una prostituta que se llamaba la caoba y pues le dijo al juez, usted no lo puede encausar, y él como que no, porque no la encause. Y entonces eso, el único que se atrevió a explicarlo fue este periódico Heraldo de Madrid, pero fueron muy cucos y lo que dijeron, no hablaron de Miguel Primo de Rivera, hablaron de un dirigente búlgaro. Todo el mundo sabía que siempre la realidad supera la ficción, yo estoy convencida. Y entonces eso sí que se habla en la novela, habla un poquito, claro, qué le pasó al periódico que le estuvieron ahí en el cogote el resto del tiempo, claro. No lo cerraron, pero bueno, lo tenían ahí como enfilado. Una novela con notas a pie de página. Esta historia la cuentas en una nota a pie de página. Sí, porque además me apetecía porque, claro, además explica mucho. A ver, la historia sobre todo empieza porque Matilde quiere saber qué le ha pasado a su primo Néstor. Néstor le tocó ir, porque es lo que os digo, el desastre de Anual fue un desastre para desgraciados. Porque tú tenías dinero en aquella época, era gente que estaba en el servicio militar. Si tenías dinero, hacías la redención a metálico. Que era, tú pagabas, te daban así unos mesitos ahí de 1000 y ale, para tu casa. No pagabas, a chupar meses, más meses y contra más meses y tal. Y bueno, pues vete también a África y dices, jolín, yo que pinto en África, ¿no? Pero le tocaba, el chaval que le tocaba. Y ya digo, la mayoría de estos se murieron. O sea, del desastre de Anual volvieron poquísimos, la mayoría con lo que sería hoy en día el síndrome de estrés postraumático normal. Y muchos acabaron, pues incluso engrosando los bajos fondos de todo el tema de robo, de delincuencia, porque no... Encima es que es eso, lo vuelves así que totalmente violento, ¿no? Porque ya, claro, es una situación que te obligan a ser violento. Engrosaron, eso lo leí cuando estaba investigando, porque es lo bonito de investigar para una novela, que termina sabiendo unas cosas alucinantes, ¿no? Y uno de los nichos de mercado que tuvo precisamente la delincuencia organizada en Madrid y tal, ¿no? Fue precisamente muchos chicos que volvieron de África, de las campañas de África, totalmente pasados de vueltas. Claro, lo de la salud mental siempre fue importantísimo, ahí queda claro, ¿no? Bueno, para esto de la salud mental le dirían, no, bueno, tú apáñate que eres un hombre joven, tienes los 2 brazos, las 2 piernas, ¿cómo te vas a apañar? Pues eso, la novela, como digo, pues va a eso. Matilde está obsesionada con lo que le pasó a su primo, porque claro, le dijeron, no, este murió en Igueriben, que eso es real, Igueriben se fueron allí todos a reforzar posiciones, pero bueno, lo que pusieron, ¿no? Se cargaron a todo el mundo igualmente y punto, ¿no? Llegaba porque ya sabéis que Abdelkrim unió a todas las cabilas y que hicieron, pues claro, cuando es un ejército así tan poco sofisticado, pues donde vas a ganar es ejerciendo la violencia más absoluta. Y bueno, pues efectivamente ejercieron la violencia más absoluta contra los españoles, ¿no? Luego es verdad que los españoles luego ya a partir de Albucemas y todo eso pues también ejercieron la violencia más y más absoluta, ¿no? Pero bueno, en aquel momento fue como se hizo. Y entonces es eso, se ponen las dos y sí que es verdad que es donde está
el ejemplo de la perspectiva de género, yo siempre lo pongo como ejemplo. El otro día ponía como ejemplo una cosa totalmente diferente, ¿no? En la presentación virtual le decía a Bárbara, esto es el ejemplo de por qué, no, le ponía como ejemplo de esta serie, Breaking Bad. ¿Te acuerdas, no? Breaking Bad es una serie que solo se puede explicar en un país donde no existe un estado de bienestar. Aquí en España no la puedes poner, no la puedes hacer. O sea, es un señor, un profesor, o sea, lo que aquí sería un funcionario, ¿no? Establecido, que le da un cáncer de pulmón y que se tiene que buscar la vida pues haciendo metanfetaminas como un loco para que le quede algo a los hijos, a la mujer y a los hijos. Eso aquí en España diríamos Breaking Bad, primera parte, le han detectado un cáncer, se va a la seguridad social, le curan el cáncer, vuelve a trabajar, fin. O sea, no hay más, o sea, pues esto es igual. Y entonces este ejemplo lo ponía, esta historia, la compañía alsaciana de seguros, en cuanto es la estrategia, bueno, le digo la compañía alsaciana de seguros porque era como se titulaba en primer momento, ¿no? La compañía alsaciana de seguros solo puede existir desde el punto y hora que hay dos mujeres en una sociedad totalmente machista y que las mujeres no tienen casi ninguna potestad. Aquí, por ejemplo, la Matilde está trabajando, sin embargo, le toca vivir en una residencia de señoritas, ¿no? O sea, bueno, una residencia para mujeres, ¿no? Para señoritas. Porque en aquella época, no, una mujer que fuera a alquilar un piso o lo que tal, le dirían, pero usted de qué va, y su marido y su padre, no, que vengo yo sola, ¿qué está? No dirían lo de cámara oculta, porque en aquella época lo de cámara oculta como que sería un poco difícil, ¿no? Pero bueno, y entonces ya digo, es una historia que efectivamente se organiza así, porque, bueno, no avanzo mucho, pero crean la compañía alsaciana de seguros, que entonces es un bluff, es un invento, para precisamente conseguir averiguar esos datos que a ellas como mujeres nunca les van a dar. Esta historia es lo mismo. Si decíamos que en Breaking Bad es en un estado de bienestar, no tendría, esta historia se llega, en vez de Matilde y Almudena llegan a ser Periquito y Nachito, pues nada, pues irían tan fufanos los dos a la subsecretaría de la guerra, a ver, aquí queremos los datos, y le darían los datos. Aquí no. Aquí, claro, la Matilde en cuestión en su momento ha escrito cartas y tal, y le han dicho, ¿qué más, niña? ¿No? ¿Qué es esto, no? Y de ahí sale toda la historia, que ya digo, como el roce es el cariño, pues tenemos también entonces una historia de amor entre la Almudena y Matilde. Pero bueno, esta historia, insisto, ya de hecho está en la categoría amarilla, no está en no sé cuál es la romántica, erótica, es de otro color, ¿no? Y tal, ¿no? Porque es de misterio, sobre todo. ¿Qué pasa? Insisto, cuando buscas la verdad, tienes también que prepararte para encontrar a lo mejor cosas que no te molan tanto. De ahí la idea, ¿no? Todo lo de Graham Greene, que decía, ¿no? Que de todos estos personajes, ya digo, si recordáis la película El tercer hombre, el papel que hacía Orson Welles, pues os da una pista de por dónde van los tiros. No sé cómo se llamaba la película. Bueno, como la novela se escribió, como digo, en mes y medio, ya sé que la gente, no te pasaste corriendo, hombre, estaba en racha, no podía dejarlo. Bueno, la novela yo creo que tiene sobre todo un ritmo trepidante. Sí. ¿No? Es una novela que se podría llevar al cine perfectamente, sí, como una película casi de acción, ¿no? Sí, además es esa cosa de eso, de que una cosa te lleva a la otra. Porque, por ejemplo, empiezan un poco de... Matilde quiere saber, pero tampoco sabe lo que quiere saber, valga la redundancia. Es decir, sí, yo quiero saber qué le pasó a mi primo y están diciendo, oiga, que murió en combate. Ya, no, pero no pudo morir en combate. ¿Cómo que no? Oiga, que si allí murió hasta el apuntador, ¿cómo que está diciendo? No, pero ya no, porque oye, el primo también era el típico buscafollón, era anarquista, ya sabéis que en aquella época pues el anarquismo pues eran los cocos, ¿no? Del país, ¿no? Pues tenían sus delitos, efectivamente, tenían delitos armados y tal, pero bueno, y ella quiere saber, pero tampoco sabe lo que quiere saber, claro, es cuando está con Almudena, que son además dos personalidades muy complementarias, una es más reflexiva, la Almudena, y otra es más
más de acción, ¿no? Que es la Matilde, pues es eso. Van a empezar a buscar qué pasa, que curiosamente los datos, pues eso, te llevan una cosa, te llevan a otra, se meten en el barrio de las Peñuelas, que en aquella época, hablaba del Pío Baroja, era de lo más peligroso que había en Madrid, ahora ya no existe ese barrio, creo que es un jardín o un parque o no sé qué historia es ahora, me comentaba Lola. Es una historia absolutamente rizomática, porque no solo a medida que se desenvuelve la trama se va como abriendo en historias paralelas y te lleva de una cosa a otra, pero a una velocidad de vértigo. Sí. Es de esas novelas un poco que también que se te pega a los dedos, porque ya quieres saber, ¿no? Y ese ritmo te atrapa y te lleva hacia adelante, sí. Sí, claro, es eso de saber qué pasa. Claro, no hay tiros ni cosas de estas, que eso a lo mejor le tenía que haber puesto algún tiro, ¿no? De cara a Hollywood y así, que un par de explosiones, tal, que eso siempre mola, ¿no? Pero bueno. Cuando van a la timba aquella noche de... Claro, es que además es eso, por ejemplo, en España... los mayores en aquella época, bueno, porque realmente el juego en España creo que hasta el 70 y algo estuvo ilegal, ¿no? Sí. Fue mismo en África, era un nido de corrupción brutal el juego ilegal, pero bueno, aquí no llegan a... No, la verdad que era realmente además un mundillo muy peligroso, porque no... Claro, imaginaos, lo tenía controlado todo lo que eran las mafias, ¿no? De aquella época, que estaban, bueno, muchos franceses, que habían los apaches famosos, la canción aquella de "Si vas a París, papá, cuidado con los apaches", no es que se refiere a los de no, eran los de los franceses. Entonces muchos venían aquí, porque ya sabéis, igual que la mafia tiene sus sucursales, ¿no? En diversos países, pues allí de aquella época también los franceses delincuentes lógicamente tenían sus sucursales, ¿no? En España y así. Y eso, la acción es eso, sobre el descubrir la verdad. Esa es ya digo, lo que pasa que la verdad, pues eso, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que de verdad hay. La novela, bueno, hace muchas referencias así a personajes, bueno, a situaciones y a personajes de la época, ¿no? Yo creo que a nivel de ambientación creo que no he metido la pata mucho. Ponía el ejemplo de las gafas de Carey, no sé si leíste el artículo que puse de ambientación en ese editorial, en la web. Lo de las gafas de Carey lo recuerdo. ¿Y qué pasa? ¿No había gafas de Carey? Sí, no, es que ese es el problema, lo sabía, pero en aquella época no. Es para demostrar lo que uno se puede obsesionar, ¿no? Con la ambientación. Yo sabía que había, entonces pues la Matilde lleva gafas de Carey que se las pone y se las quita porque así coqueta. No, solo las uso para leer, o sea, a ver, tía, que ya tenemos la vista ahí chunga. Pero lo que me preocupaba es que en aquella época empezaron a usarse lo que es el celuloide. Claro, todo lo que es los plásticos. Los plásticos empiezan en esa época. Y yo, ostras, a ver si la tía llevaba lo de porque el Carey empezó enseguida lo prohibió, porque ahora Carey ya sabéis que está prohibidísimo, lo que es lo de la tortuga, ¿no? El Carey. Sí. O sea, te crujen si te pillan usando algo de Carey. Y entonces yo la obsesión pero no, luego investigué y bueno, para mi tranquilidad, que no tenía que cambiar, me di cuenta de que no, que el Carey en aquella época seguía siendo, pues eso, un artículo, un material que se utilizaba sobre todo en las clases más bien altas, ¿no? De dinero, tal. O el uso de la radio. En aquella época, en el año que empieza, mi idea era, claro, me hubiese gustado ponerla escuchando la radio, pero curiosamente no podía, porque hasta el 25, 24, pues hasta qué momento Radio Ibérica no empieza a transmitir. Todos los aparatos que había era como tener eso, una estatua ahí, un poco más. No era... No había transmisiones continuas, eran de prueba y tal, pero bueno. Frikis como decía en el artículo, frikis de la tecnología, había y se compraban la radio igual, o sea, que no vale para nada, pues mira, como los primeros teléfonos móviles que se compraron, que no valían tampoco para mucho, que eran unas piedras ahí de Carey, pero había gente que te los llevaba, no faltaba más. Pues yo creo que igual. También, o sea, consigues la ambientación, llevas la ambientación, digamos, hasta los nombres. A mí siempre me asombra, Conchi, de ti, los nombres que usas, nombres y apellidos. Y es que es como una cosa muy asombrosa. No conozco
de verdad casi a nadie que nombre y apellide también a sus personajes. Y además eso es un don que tienes. Victoria se ríe porque es una de Sí. No sé cómo se hace eso, pero ella lo hace muy bien, ¿eh? Siempre se lo digo, ¿de dónde lo sacas? Claro, sí. Sí. Pero es que es así, o sea, a ver, yo sí pongo, por ejemplo, a mí una cosa que me pone muy nerviosa es estos nombres. Cuando estoy leyendo una novela, ¿no? Que a lo mejor incluso me está gustando mucho y todo, ¿no? Y de repente te salen con un nombre súper rebuscado y tal, y dices, pero vamos a ver, este señor o señora, ¿cómo se va a llamar así? Si es un tío de 40 años, pues como mucho ponle un Borja, o así, ¿no? O sea, no, pero no sé qué, Jasón de no sé qué, tal. A ver, tío, esto, que no es una película de estas de Peplum, o sea, ¿eh? Y eso quieras que no te descabalga un poco de la historia, ¿no? Si tal, o sea, estamos en plena, eso, imagínate, España año 50. No le pongas, por ejemplo, un Vanessa. Jonathan o un Vanessa. Claro, dices, no, pero yo conozco mucho Jonathan, efectivamente. ¿Y qué años tienen? Es que en esos años seguramente no eran proyectos ni sus padres, o sea. Claro, y sí que es verdad. Por ejemplo, en la saga de la Revolución del Humo, eso sí que todo lo que es el espíritu del humo, Aldir, la refulgencia, todos los nombres, como es un mundo arcaico, pues me dediqué a buscar los nombres más arcaicos que encontré. Nombres medievales, nombres así arcaicos y tal. Porque claro, se sobreentiende que si es un mundo así arcaico, no van a tener unos nombres ahí súper sofisticados, ¿no? Bueno, sé que los nombres arcaicos son más sofisticados que los modernos, ¿no? Pero y es así como algo, sí, porque es parte de la ambientación. Claro, la ambientación hay que tener cuidado siempre con ella, no es poner eso, que va con un vestido de gas y no sé qué, vale. A mí eso, por ejemplo, me da igual, porque yo no, la ropa que no distingo, un Armani de uno de todo así de los chinos, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No? En cambio sí que hay detalles que dices tú, esto sí que me demuestra que estamos en el año 23. No el hecho de que me digas de que lleva una ropa ahí de, yo qué sé, de seda y de tal. Y yo leyéndolo también a veces, o sea, me recordaba de vez en cuando a Sarah Waters. Es que, me has pillado. Efectivamente, Sarah Waters para mí, hoy por hoy, es... Del lustre de la perla o Sí, así, ¿no? Pero además, fíjate, Sarah Waters, a mí me gusta mucho, aparte de la ambientación, esa, por ejemplo, para escribir Ronda Nocturna, de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Hasta tenía una tabla con todo el tiempo que hizo en esos años. El día tantos de tantos llovió, el día tantos de cuantos hizo niebla, que luego no lo utiliza, ¿no? Pero, bueno, o lo utiliza y no lo vemos, que es el truco, ¿no? Cuando escribes, el truco está en utilizar las cosas y que no se vean, que metan a otro tal, porque el rey tal, que había nacido en León y no sé qué, no, eso no, tío, no me lo pongas, eso ya si lo quiero buscar ya voy a la enciclopedia, ¿no? Pero sí que esa integra muy bien todo lo que es la historia, pero sobre todo por eso, hablando de personajes, que es de lo que se trata. Y luego Sarah Waters, si os fijáis también, tiene un subtexto siempre muy interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo de una novela que no es la que más me gusta, la de El ocupante. Es una de mis favoritas. Pero fíjate, tiene a mí me encanta como trabajadora social. Yo te iba a decir, y el género fantasma, el género casa encantada o de fantasmas que... Es ese lo tienes en Hogar, que entonces en Café con Leche, una editorial Café con Leche, y lo tienes un poco en La Dama Triste. No, yo tengo de todo. Sí, yo soy como el Corte Inglés. Pero Sarah Waters, sí, en El ocupante, por ejemplo, si te fijas, me gusta mucho el subtexto ese que tiene del cambio de esa sociedad a la sociedad de bienestar, cuando el médico pues va, eso, se está acojonado de que quede un servicio de salud público y tal, ¿no? Porque claro, en la 45-46 en Inglaterra con Attlee hicieron unos cambios brutales, ¿no? Los servicios, lo que eran viviendas sociales, tal. Y eso todo lo tiene y lo cuenta. Y sin embargo no estás ahí, ay, me está metiendo todo el rollo de todo ese cambio y tal. Lo tiene todo, ¿eh? Y eso sí que me gusta. Lo que pasa es que ya digo, Sarah Waters, yo soy Conchi Regueiro, claro. Pero sí que es verdad.
Que sí, Sara Waters a mí me encanta, que yo creo que le leí todo. Bueno, Y yo creo que también otra cosa que me gusta también mucho de lo que haces, Conchi, es que es una novela, digamos, de ideología, pero nunca una novela de tesis, ¿no? No, claro. Entonces, en tus novelas el bien triunfa, ¿no? Aquí esta pareja de mujeres, que bueno, también una es maestra, ¿no? O sea, las dos son... Una hace filosofía y letras, Sí. es decir, una ya va a la universidad, Sí, la otra la normal, que era lo que se lleva a las mujeres. Exacto, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y cómo dos son capaces de sobreponerse y hacer su vida juntas, Sí. ¿no? De sobreponerse a las infinitas... Sí, bueno, eso es... Claro. Eso es, sí, tiene Entonces, una amargura sí. que no vamos a contar, pero bueno. Que bueno, claro, si no ya hacemos un spoiler del 15. Pues, yo creo que, a ver, a mí me gusta que yo antes cuando empecé a escribir era muy de... Los primeros textos, afortunadamente inéditos, como digo siempre, sí, eran muy así, a la tremenda, tal. ¿Qué necesidad? O sea, la vida, al final, ¿qué es? O sea, pues hay momentos muy buenos con la espinita de tal, o al revés, o hay momentos muy malos, pero que bueno, que ves una lucecita al fondo del túnel, ¿no? Y tal. Y eso es más o menos así, ¿no? O sea, sí, claro, el año en que acaba me decía Bárbara, pero ahí va a pasar tal, ¿no? Porque acaba en el 34. En el ay, pensé que era el 35. No, el 34, bueno, desde 2 años, ¿qué va a pasar? Sí. Y yo le decía, mira, no lo sabemos. No lo sabemos, porque claro, dices tú, es que tienen un colegio de monjas. A lo mejor están más protegidas que cualquier otra persona. ¿No? Pues a lo mejor incluso les va mejor. No podemos ya, igual que tal, les va a pasar. Van a vivir el exilio interior que se denomina. Puede ser. O el exilio, o pueden irse al exilio, o pueden a irse Argentina, al exilio. que hay ahí una posibilidad, hay un hilo que lleva a Argentina. Chicos, uy. Sí. Sí. O sea, la vida es así, ¿no? Si puedes hacer una de las novelas... A ver, decía uno, me acuerdo una vez un curso de guión que decía un productor, por favor, que deje, cuando escribís una serie, dejad siempre abierta una puerta a la esperanza, que la gente también quiere, ¿no? O sea, salir así un poco conforme, no más, ay, no me dejes ahí deprimido, tal. No acabar así con color de rosa todo, pero bueno. Y dije, desde luego, sí, Las Alsacianas, yo diría ya, para ir cerrando, es un texto optimista, es una novela que se lee de verdad muy a gusto, que además te tiene eso como en suspense, deseando saber, que los acontecimientos te arrastran, te llevan, sí. Y es como rizomática, ¿no? Entonces, bueno, es una novela entretenida, que se lee muy bien por eso, ¿no? Porque y también sorprendente. Entonces está, a mí, o sea, ya como otro ejemplo de nombres, como la compañía alsaciana de seguros. La compañía alsaciana de seguros. Y las alsacianas. Y es que ya es bonito. Y es que, fíjate, en aquella época, si te fijas... Pues voy a decir algo dicho con el corazón y no desde la tecnología de la crítica literaria, pero es una novela bonita y que se lee así, con gusto, de bonito. Con un gusto bonito. Está guay. Sí, no, ya digo, desde luego fue una apuesta personal, porque ya te digo, porque más luego decía, Bárbara, ¿de cuándo dijiste tal? Y Bárbara me decía, ¿qué? Yo digo muchas cosas, de verdad. Sí, además, esta por ejemplo, que una de las lectoras cero lo puede decir, fue una apuesta personal que se la mandé directamente. Normalmente mis libros pasan por 2 lectoras cero, ¿no? Una está aquí presente y la otra no, está en su casa, que es mi madre. Y dices, ¿tú se lo vas a tu madre? Pues sí, señor, es una lectora de primer orden y tiene una experiencia lectora de más de 60, 70 años. Si no le das a ella un libro, ¿a quién se lo vas a dar, no? Y en en cambio fue una apuesta. Dije, yo voy a escribirla yo sola y que me la valoren ya directamente en editorial. Y se la mandé directamente allí. Y de hecho tuve que esperar porque le coincidió en una época, como es una editorial pequeña, pues lo típico, con el típico overbooking, ¿no? De originales, o sea, la tardó muchísimo en leer, pero yo dije, me da igual, ahí le queda. Ella fue la que lanzó el desafío, ella se la queda. Si no la quería... Ya para acabar, ¿qué tienes? ¿Qué es lo siguiente? Uy. ¿Qué género? ¿Subgénero? A ver, tengo una novela acabada que es una ucronía. Ya que estábamos hablando de ucronía, es también histórica y además fue también un desafío que en la feria, ¿cómo se llama?
en el San Jordi del año pasado, estuve con la editorial, con Iglesia Editorial, estuvimos allí en el Arco de Triunfo, en el Paseo de Luis Companys, no sé si conoces. Ya sabes que allí fue donde estaba todos los de Staribel de, no sé si lo sabéis, de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Y entonces lo típico, estaba con Patricia Raimondes, que es por cierto otra autora muy recomendable, que el libro que tiene la novela que tiene de fantasía, ni es una fantasía buenrollera, que es también algo que a mí me mola, porque fantasía normalmente lo que te cuelan es unas peleas ahí de espada, decapitaciones y tal, y ahí está, ¿no? Pero esta no es fantasía buenrollera, ecologista y tal, de Patricia, se nos está viendo la Patricia, y entonces decíamos, no, lo típico, porque tiene la colección, ya digo, de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Y decía así, hablando, bueno, sí, estoy publicando, tienes distopías y tal, ¿no te apetece publicar algo así? Bueno, a mí si me llega, ¿no? Lo típico que te dice una escritora, a mí si me llega, yo encantada, tal, y una ucronía, y empezamos a hablar, Patricia y yo, ya, dos frikis, claro, en ebullición, una ucronía, tal, con vampiros, no sé qué. Y yo, pues la voy a escribir yo. Y me dice Patricia, ¿y dónde la vas a empezar? Y miro hacia alrededor y digo, aquí. Y efectivamente, esa cronía, que ya la leyó la lectora cero, ¿ya está escrita? Gran suerte. Sí. Es genial. empieza el 20 de mayo de 1888, inauguración oficial, aunque ya llevaba, de la Exposición Universal de Barcelona, que empieza en el Palacio de Bellas Artes, que ya no existe, pero que estaba efectivamente lo que sería el Paseo de Luis Companys, bueno, un poquito más para allá quizá. Y fue una inauguración, vinieron príncipes, marqueses así de todas partes, no, había la armada atracada allí. Mejorando lo presente. Y empieza, ya digo, entonces llega a la inauguración, llega el niño rey, Alfonso, quien sería luego Alfonso XIII. Que ya sabéis que Alfonso XIII era rey desde antes de nacer, porque realmente por edad le tendría que haber tocado Mercedes. Nacieron dos chiquillas, pero bueno, dijeron, nah, como la señora estaba embarazada cuando murió Alfonso XII, tú espera, que ya, si tal, pues si no, pues se le queda la Merceditas, ¿no? Y entonces la historia empieza. Pero es otro día. Está en la inauguración. Cuando presentes la novela. Solo para dejar, para ir dejando el sabor, para dejar el listón alto. Empieza, pues están en la fiesta y de repente en la inauguración aparece de la nada un fulano y coge al niño y se lo lleva al Alfonso. ¿Eh? Es la única. Tendréis que detenerla para saber el final. Y ya digo, y a ver si la bueno, manda. la presentaremos aquí. Sí, exactamente, cuando salga. Bueno, pues nada, no sé si queréis hacer alguna pregunta o algo. ¿Por qué la inspiración de ser escritora? ¿De que le viene de herencia o le...? Pues en mi casa nunca, así de... Era más bien de la rama de la pintura, la familia de mi padre sobre todo. Hubo pintores y así. Y luego escritos, hubo autores, bueno, pero eran libros técnicos del CSIC. Tuve una prima de mi padre, era del CSIC de veterinaria y tal, pero realmente creo que así de cuenta historia soy yo la primera. O sea, lo que pasa es que siempre se leyó, yo siempre recuerdo a mi madre leyendo. Por la noche, la pobre, acababa de trabajar, se tomaba y ya se ponía a leer. Y siempre, en ese aspecto sí que, pero no... Pero tú siempre quisiste ser escritora. Sí, siempre. Tuviste claro Sí, siempre quise contar historias, no sé por qué. Además es eso, las tengo siempre en la que decían, es que la inspiración, y yo, déjate de inspiración, ¿para qué narices quieres la inspiración? Eso a mí el problema es escribirlas. No, porque más es la gente, es que tengo una idea, pues escríbela. El problema de contar historias no es la idea, el problema es el desarrollo. Claro. Bueno, a veces la idea... No, pero eso sí, o sea, las ideas más o menos, estando atentos, salen. El problema es el desarrollo, siempre. Yo tengo una idea maravillosa para una saga de, yo qué sé, unos extraterrestres que llegan y se convierten en unos seres rubios así, ¿vale? La idea en sí no está mal, pero como no la desarrolle... ¿Y con Xial Galego cuándo? A ver, tengo una novela que desgraciadamente no tuvo aceptación. La moví por ahí y tal y no
no, que fue una pena, porque además era así de un asesinato antiguo y tal, y lo descubría una haciendo la tesis doctoral en Historia de la Educación. Un cold case, un caso abierto. Sí, bueno, un caso abierto de un... Sí. Pero no tuvo así. A ver, quiero ahora ponerme a hacer una juvenil, me apetece mucho, pero tengo que ¿Una qué? ponerme juvenil, Ah, gracias. claro. Gracias. El juvenil es un género que la verdad llega así muy de casualidad y es muy majo. A mí ¿Qué me quiere gusta decir mucho. eso de que llega de casualidad? ¿Que te llega de No, llegué de casualidad en el llegaste tú de sentido, casualidad, claro, vale. con un marciano en este mundo. Un día cogí, me puse a escribir y dije, ya, anda, esto queda como una novela juvenil chula y tal, y seguí escribiéndola. Porque claro, yo me pongo a escribir y sigo escribiendo hasta que termino. Y entonces, pues eso, tuvo tal suerte de que quedó de finalista del Miga Moira, que fue el primer año que se convocaba, y tuvo muy buena aceptación, la verdad. Y era además de eso, de cosas que a mí me gustan de historia, como era el movimiento sindical en los años 30 aquí en Galicia, y de ciencia ficción, como era una máquina de viajes en el tiempo, o sea, yo con eso estaba, bueno, a mi Sánchez, o sea, historia obrera y viajes en el tiempo, bueno, deme 5 más, o sea, ¿no? No eres de esas escritoras y escritores que sufren, no eres de la No. escritura del sufrimiento. Ay, no, página por en Dios, blanco, no, por que Dios. se resiste, no hay eso. No, esa no, tensión. yo me lo paso muy bien escribiendo, es que yo no entiendo. Hombre, entiendo que hay gente que sufre, pero yo no, yo me lo paso muy bien. A mí si no lo pasaba bien no lo hacía, yo soy bastante hedonista, no. No, en ese aspecto no. Y no sé si tienes algo. Lo vive. Sí, se vive, sí. Dime, Jaime. La Guerra del Rif es un poco desconocida dentro de España. Sí. ¿Cómo se te ocurrió justo hacer una novela basándote en ese...? Precisamente, porque me parece, o sea, es el Vietnam español, pero es más cutre que el Vietnam español, porque tú, hombre, no sé, yo tampoco estuve allí, pero tú ves las películas de la guerra del Vietnam y ves que los soldados van bien pertrechados, van con sus botitas, sus raciones militares, no, o sea, otra cosa es de que llegaron en plan chulo y el Vietcong les dio pa... No, pero... Es que esto es, en cambio, eso, aquí no llega, o sea, llega España por la gloria de España y mandas a unos pobres chavales, analfabetos muchos, porque además que era así, que no les queda otra que ir, que nunca habían salido de sus pueblos muchos, mal comiendo, porque ya digo, era el problema de África es que era una pura corruptela todo. O sea, allí el dinero de la comida se gastaba, se lo quedaban los oficiales al mando de intendencia. O sea, eran raciones, o sea, ¿y tú quieres que eso te defienda algo? Iban con alpargates que se les deshacían, claro, imagínate, andar por el desierto todo el día, tal, la alpargata es una cosa cómoda, pero es para distancias cortas, o sea, no. Con una planificación militar brutal, porque los bloqueos estaban a 3 kilómetros, que era la base defensiva, estaban a 3 kilómetros de las aguadas. Cuando se asomaban les disparaban, o sea, se vieron de repente allí sin agua, con malas armas, con mal entrenamiento, o sea, es una novela de terror. Y gore, Y totalmente gore. Yo creo que después también lo que, bueno, está documentado también, sí. que hacían con los cadáveres de los soldados españoles muertos, pues es brutal. Absolutamente gore. Además es eso, luego, a los 2 meses o así, o 3, fueron misiones de higienización, se llamaba, y lo único que eran las misiones, coger los restos, meterlos en una fosa común, tapar como buenamente se podía y largarse, no. Fue brutal. O sea, no es lo que le decía yo a Bárbara, decía, esto si hacemos trigger warnings, pongo más de la guerra, hacemos los trigger warnings y nos lleva más libro los trigger warnings en concreto que la historia en sí, porque fue muy brutal, o sea, yo claro, por la historia como es, realmente no pinta nada ponerme, sería un poco de macabro poner así más datos, pero sí que es verdad que fue un hecho totalmente brutal, que yo alucino que no se analice más, sobre todo como cosa que no se puede volver a hacer, o sea, de cómo unos ahí se dedican a jugar, entre ellos el Alfonso XIII, porque además está totalmente contrastado, que fue un tío que, bueno, pues ahora vamos a ir hacia allá. Sí, hacia allá, que tú sabes, no es ir hacia allá como si estuvieras ahí en la Puerta del Sol, hombre, que es ir hacia allá en una zona que no conoces, que de desierto, con unas cabilas ahí todas unidas contra ti, no puedes ir como quien va ahí
por la calle Preciados, o sea, y eso no sé, un poco se ha hablado. Cuando fue hace poco, ya digo, cuando fue hace poco el centenario, determinado partido decíamos, no, como si fuera, hubiese que comer, dices tú, mira, cállate, que esto bastante vergüenza es, mejor déjalo ahí, no, ya digo, además cuando se empezó a investigar, el general Picasso investigó de verdad, y rápidamente lo que hicieron fue, cuando Primo de Rivera llegó, lo primero que hizo, además lo dice en el libro, y eso está contrastado, demostrado también, cerraron la comisión de responsabilidades. No puede ser que hubiera que pedir de verdad responsabilidades, ¿no? Y es de estas cosas que nos tocan en la historia de España, de estas vergüenzas, ¿no? Que hubo gente que tiene, por ejemplo, el hermano del dictador fue uno de los héroes realmente, de Miguel Primo de Rivera. Ese sí, por ejemplo, sí que fue de los que tuvo un comportamiento heroico, porque fue que se lo cargaron a caballo, no así atacando con espada y creando una especie como de pasillo para que pudieran escapar, no los soldados y tal, pero bueno, frente a uno o dos comportamientos heroicos, allí lo que fue, al final era el sálvese el que pueda, oficiales quitándose los galones para escapar mejor, cosas así, ¿no? Fue una cosa así muy penosa. Y esta historia de amor entre dos mujeres, así en medio de esto de la dictadura de Primo de Rivera. Claro, además es que fíjate, curiosamente, ¿no? O sea que es optimismo, sobre todo es optimismo. Sí, porque en esa época además Primo de Rivera es un tío muy conservador, ¿no? Bueno, lo que es el gobierno de Primo de Rivera, el directorio militar y tal. Y realmente en esa época empiezan a buscarle bastante las cosquillas a todo lo que somos homosexuales, etcétera. Y sin embargo, aún así, con todo, además, a ver, es una esperanza, ¿no? Sí, es una novela muy optimista. Sí, no, porque además, o sea, como le decía yo el otro día, ¿no? De ejemplo, decía, vamos a ver, te toca ir con tu madre. Como en la novela, además, lo que es el azar, porque ellos dicen, es que todo, a ver, es el destino, no. A ver, el destino y todo eso, yo no creo en el destino, pero yo sí que creo en todo el caos del azar, en el efecto mariposa y todas estas cosas, claro, que al final, y aquí al final, si te fijas todo, ¿dónde empieza todo? En un flemón. Claro, esta historia empieza porque una señora muy beata tiene un flemón que no puede casi hablar y no puede acompañar a otra señora muy beata que se dedican a ir por las casas así de otras parroquianas a rezar el rosario, vamos, planazo. Planazo. Y entonces esa señora, como, porque claro, yo ahora me dicen, no puedo acompañarte, pero hay que ir a casa de tal. Yo cojo, por ejemplo, y voy sola. No, oye, que tienes que ir a casa de fulanita, pero no te puedo acompañar que tengo un flemón. Pues no te preocupes, que tómate una aspirina, yo, ya te voy contando luego, ya te cotilleo lo que pasó. Pero claro, en aquella época que una mujer no va sola. ¿Y con quién le toca ir? Pues con la hija de 35 años solterona que tiene en casa, que oye, que por lo menos que se vaya moviendo, que ayuda a la madre en algo, ¿no? Que para eso está en casa. Y claro, la hija va a ir... ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Y de repente, pues eso, y en esa casa pues conoce a alguien que es el primer día del resto de su vida. Porque es así, las cosas son así, de azarosas. No es porque, oye, es que vi señales, el amanecer aquel día era... No, a ver, no, o sea, ella llega allí arrastrando los pies, muerta del asco. ¿No dice? Sí, porque otra cosa que hay en todo lo que yo te he leído, siempre hay un toque, o muchos toques de humor, ¿no? El humor es otro componente ahí, no solo el karma, sino también está, bueno, el humor. Sí, eso, pero eso sí que es verdad que es así un poco inconsciente, porque... Yo soy una tía muy seria, o sea, no. Sí, no, pero yo creo que yo siempre lo digo, mis primeras influencias literarias fueron Venceslao Fernández Flórez y Julio Camba, y que eran autores de humor. Claro, luego ya vino a mayores, pues claro, que Úrsula K. Le Guin, efectivamente, que no sé quién, efectivamente, pero yo a los 13, 14, 15 años leía a Julio Camba y a Venceslao Fernández Flórez, que dices, ay, que repelente niña Vicente, ¿no? Pero bueno, era así, yo es lo que leía, lo siento. Y esos efectivamente siempre tienen un toque de humor, y yo creo que me quedo de eso. Bueno, estimado auditorio, si no tenéis alguna pregunta más, algún comentario que hacer, porque si no... Es muy joven y está empapada en la guerra civil, ¿eh? No, muy joven no soy, yo, bueno, ya peino canas.
Ya de los 50 no muero, que se dice, ¿no? Pero no, a mí, ya digo, a mí me gusta mucho la historia, no para, o sea, me gusta leerla, no, de hecho cuando estudié la segunda carrera elegí pedagogía, no elegí geografía e historia, pero bueno, me gusta mucho la historia, me gusta eso, verla no como eso, como el ejemplo de lo que somos y de lo que fuimos, ¿no? Que se dice, ¿no? Y bueno, también quizá por tu pasado de trabajadora social, hay siempre también un sentido de la responsabilidad colectiva. Efectivamente. Un sentido, como dijiste tú al principio, del compromiso ético, y eso también creo que marca tus narraciones, ¿no? Sí, que ya digo, por eso me gusta tanto Graham Greene, porque él lo tenía, ¿no? Cuando todos sus personajes, el agente confidencial, el americano impasible, ¿no? Todos estos son unos personajes que tienen ese compromiso, ¿no? Un momento dado, o que lo pierden, ¿no? Pero bueno, que está ahí. No son unas historias así. A mí, por ejemplo, las historias de espías de Sedan son muy mecánicas, en el sentido de tal, voy a ocultar esto, pero voy a mandarle a este. Ah, la novela de espías, ese género no lo has tocado, ¿o qué? Tienes razón. Lo apunto y lo dejo ya para este año, no, para el año que viene hago una de espías. Entre 2 meses, mira, una novela se me acaba de ocurrir. Estaba ahí sentada, se me ocurrió. Sí, no, por eso sí, ya verás, pues voy a escribir una de espías. Aquí. Y voy a empezar en vivo. Exacto. No, pero de verdad que la de Ucrania, juro, de verdad que hay testigos, hay 2 personas o más incluso, no sé si estaba también en Esteve León, que pueden certificarlo, ¿eh? Y empieza allí, sí, en esto, ya digo, en el Paseo de Luis Companys, lo que sería antes el Palacio de Bellas Artes. O sea... Bueno, yo creo que hay que dejar un tiempo para que nos dedique el libro, aquí nos lo tenemos y tal, si queréis, acabamos ya. Y bueno, agradecer muchísimo a Cartabón este rato, y a Conchi desearle larga vida, ya que es muy joven aún. Y unos 50 más por lo menos. Larga vida de literaria y muchas novelas más. Muchas ventas. por delante aún. Eso me espero. No tomo cosas raras, no bebo mucho, comer como mucho, pero espero que unos añitos más. Bueno, pues muchas gracias. Me falta haceros unha foto, vale, poñervos de pé, por favor.